Muy buenas tardes, estimados seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? En esta tarde vamos a tener la compañía, ¿no? Y nos va a compartir sus conocimientos y experiencia en la patología de testículos no descendidos, nuestro querido amigo y estimado doctor David Avendaño Sanabria. Él es urólogo pediatra, es jefe de del Servicio de Urología Pediátrica, ¿no? Y que nos va a compartir estos conocimientos con nosotros, que es muy frecuente, ¿no? Y tanto médicos como pacientes tenemos que saber qué decisiones tomar, ¿no? Y ahora nos va a poder compartir el doctor con cada uno de nosotros, ¿no? Estimado doctor Avendaño, está ya usted conectado y ya ha compartido pantalla. Quisiéramos confirmar si ya tenemos audio con usted. Buenas tardes, doctor Porras. ¿Qué tal me escucha? Le escuchamos muy bien, doctor. Excelente. Listo. Gracias por la presentación. Entonces, doctor, lo dejamos para que usted pueda continuar con su presentación. Muchas gracias, doctor. Ya. Bueno, buenas tardes. Soy David Avendaño, urólogo pediatra del Hospital del Niño. El tema que veremos hoy día es una patología frecuente en el campo de la urología pediátrica. En general, probablemente muchos médicos neonatólogos al momento de recibir al niño encuentren esta como parte de un diagnóstico que hacen en el recién nacido. La patología del testículo no descendido en el Hospital del Niño ocupa el segundo lugar en patologías de genitales. Tratamientos que veremos más adelante son múltiples. Muchos pacientes son referidos de hospitales del país por esta patología, referidos sobre todo por los médicos pediatras, que son los que diagnostican en el control del niño sano como parte de su chequeo de rutina. Tener en cuenta que esta patología de genitales es muy importante tratarla a tiempo, como veremos más adelante. Y una referencia oportuna es muy importante para poder decidir qué hacer con el niño, ¿no? Primero vamos a definir lo que se refiere como testículo no descendido. Tener en cuenta que el testículo no descendido implica dos situaciones. Un testículo palpable, el cual el médico, como el nombre lo dice, lo encuentra a nivel casi siempre de la zona inguinal, o un testículo no palpable, donde tal vez eso implique un poco de mayor problema para diagnosticar al paciente exactamente qué es lo que tiene. En lo que se refiere al testículo palpable, como les decía, probablemente un 80% de pacientes se encuentren a nivel inguinal. En uno de estos pacientes puede ser que uno le encuentre fuera del canal inguinal, lo que llamamos ectópico. El ectópico es aquel testículo que no siguió la ruta adecuada de descenso. Tener en cuenta, a modo de recordar, que el testículo se forma intraabdominal y va descendiendo en el transcurso del desarrollo embrionario. Entonces, este desciende por un camino y una formación anatómica que se llama gobernaculum testis, el cual los tracciona al testículo hacia la bolsa escrotal. Ocurre a veces que este descenso no sigue el trayecto normal, entonces puede quedar de repente paraescrotal, suprapúbico, paringuinal, y esto se llama ectópico. A pesar de palparlo, está fuera del canal de recorrido normal. Y retráctil, el cual es un testículo, como el nombre lo dice, que a veces se puede encontrar en la bolsa escrotal y a veces no. Existe en este tema de retráctil mucha controversia en el campo urológico, ¿no? Porque hay colegas urólogos pediatras, que son la mayoría, que optamos por no operar, por no hacer nada, porque entendemos que ese testículo llegó a la bolsa escrotal y se quedó alojada en ese momento, pero que por situaciones determinadas sube o asciende.
y otros colegas que a su vez dicen que no, que el testículo retráctil debería operarse. Entonces, vamos a ver más adelante qué es lo que hacemos, qué es lo que se debe hacer, porque muchos pacientes llegan al hospital del niño con este diagnóstico de testículo no descendido, también llamado criptorquidia, y que al examen clínico uno encuentra al paciente que es un retráctil. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que se decide? Eso veremos más adelante, ¿no? Y tenemos el otro grupo de pacientes en el cual el testículo es no palpable. El no palpable, como el nombre lo dice, es cuando el médico que examina al paciente no encuentra el testículo, ¿no? Entonces, probablemente esté en una zona inguinal, pero alta, ¿no? Lo que se llama, en urología le llamamos pipentestis, que es el testículo que se asoma entre la cavidad abdominal y el canal inguinal. Ocurre que a veces el médico examina y el testículo no se encuentra en el canal propiamente dicho, sino está un poco más arriba, ¿no? En el anillo profundo. El ectópico igual también, que no descendió, que se quedó probablemente a nivel parenguinal interno en el anillo, entonces el médico que examina no lo puede determinar a la maniobra de examen clínico que hace el médico. El intraabdominal, ya como el nombre lo dice, es aquel testículo que se quedó dentro del abdomen, ¿no? Eso en definitiva, pues el médico no va a poder palpar ese testículo, es muy difícil hacer ese diagnóstico intraabdominal de forma clínica, ¿no? El ausente, aquel paciente que no tiene testículo. ¿Y por qué no tiene testículo? Dos cosas, una agenesia, en el cual el testículo no se formó, ¿no? Y un testículo evanescente. Este término de evanescente lo aplicamos para aquellos pacientitos que tuvieron testículo y que probablemente en el transcurso del desarrollo intrauterino o de repente en el primer año de vida tuvieron una torsión testicular que pasó desapercibida como si fuera una orquitis. Y a veces estos testículos fueron no orquitis, sino fue una torsión testicular, que se torció y luego de torcerse, este testículo se atrofió, tanto al extremo de que desapareció. Y a esto se llama evanescente. Aprovechando esta situación, de indicarles que tengan mucho cuidado cuando hay pacientes que tienen probablemente las famosas orquitis, entre comillas, porque los testículos se confunden mucho con torsión testicular y pueden pasar desapercibido una orquitis siendo en realidad una torsión testicular. Entonces, estos pacientes con testículo evanescente son aquellos pacientes que tuvieron esta patología y que posteriormente, como le repito, quedó atrófico y que, bueno, pues se va a encontrar al examen clínico, ¿no? Llegan los colegas, los pacientes que nos preguntan, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen en la consulta, ¿no? O cuando hay referencias, ¿qué preguntan? ¿A qué edad operan? Años 70 se operaban probablemente a los 5 años esta patología. Incluso tenemos colegas que nos derivan pacientes a esta edad. Bueno, esto es un tema muy importante porque la edad adecuada no es 5 años, como se pensaba, ni 2 años, ¿no? Tratamiento médico, igual también, hasta el año 2000, 2010, usaba tratamiento médico. Actualmente, tratamiento médico, veremos que está muy limitado su uso y veremos que prácticamente ya no se usa. Bueno, ¿hasta qué edad se puede operar? Nos referimos a hasta qué edad yo puedo descender el testículo. Quiere decir, si viene un niño de 7 años, 8 años con criptorquidia, ¿lo puedo operar yo para que el testículo llegue a la bolsa escrotal o que termine en orquiectomía? Recuerden ustedes que hay un punto de corte en el cual el testículo ya no puede descenderse por más que el testículo esté en óptimas condiciones, porque es altamente cancerígeno. Hay un punto de corte. Generalmente el punto de corte que se maneja en el Perú son 12 años. Hay escuelas americanas que hablan de 10 años, donde el paciente que llega a los 10 años, por la alta incidencia que se ve de patología tumoral, es mejor hacer una orquiectomía, ¿no? Tratamiento hormonal. Igual también ya veremos más adelante que este tratamiento hormonal también ya fue contraindicado, no se usa actualmente. Van a haber todavía colegas que usan hormonas, ¿no? La hormona gonadotrofina coriónica se usaba mucho como manejo de descenso testicular. Actualmente ya no se usa. Se ha determinado que esta hormona lo que produce una alteración a nivel de las células que producen
espermatogonias, y por ende su uso no debe ser indicado, porque lo mismo que nada, es como que si el paciente se deja, no se operaría, pasar el tiempo y este paciente pues a la larga va a acabar infértil, ¿no? Ahora, todo niño que viene con testículo no descendido debe operarse. Mencionábamos al inicio que los pacientes que tienen testículo retráctil probablemente no se opere. Solamente operamos a aquellos pacientes que tienen tratamiento de diagnóstico de criptorquidia verdadera, aquel testículo que no ha descendido. Pero los testículos retráctiles, ¿se tratan también? Eso hay que verlo más adelante, vamos a determinar eso. La ecografía, todo paciente que llega al hospital generalmente llega con ecografía. La ecografía es útil, nos sirve para el diagnóstico de esta criptorquidia. ¿Cuánto nos ayuda? ¿Cuán importante es hacerlo en estos pacientes? Vamos a ver. Estas son las preguntas que nos hacen los colegas generalmente, incluso los pacientes, porque son las dudas que más lo que más tienen ellos como preguntas y en las cuales es importante resolverlas para poder tener en ellos una clara apreciación del problema y no tenernos ahí en ascuas al paciente. En general, cuando hablábamos de criptorquidia, nos referimos básicamente al lado izquierdo de la zona que se puede encontrar. Te decía, el trayecto normal es el canal inguinal, es por donde debería pasar el testículo hasta llegar a la bolsa escrotal. Esto a través de un elemento de fijación que se llama gubernaculum testis, que es lo que va a traccionar el testículo hasta llegar a la bolsa escrotal, ¿no? Entonces, este gubernaculum a veces no entra por el canal, se va por un costado del canal, por fuera. Por más que uno lo palpe a nivel inguinal, puede que no esté en el canal, porque externamente no se da cuenta, y lo palpa por encima del pene, suprapúbico, parainguinal, infraumbilical, en fin, son zonas que pueden escapar a pesar de palparlo, ¿no? No tiene este recorrido. Lo normal es que encontremos el testículo abdominal, ¿no? Abdominal, inguinal y prepúbico, ¿no? Una pregunta muy importante también es tener en cuenta la parte hormonal. ¿Juega un papel importante? Se supone que la primera etapa de desarrollo intraabdominal, ¿no?, del testículo no es hormonodependiente. Lo hormonodependiente va a ser a partir de que las 22 semanas de gestación, probablemente cuando el niño llegue a ubicarse el testículo a nivel interno. A partir de ahí, de esta semana 22 o 24 semanas de gestación, a partir de este momento hacia adelante ya es hormonodependiente el descenso testicular. Recordemos que el testículo va a descender por varios factores, ¿no?, anatómicos, fisiológicos y hormonales. Los hormonales, que son los más estudiados, tienen efecto a partir de esta época de gestación que les mencionamos, ¿no? Como en todo diagnóstico o patología que tratemos los médicos en general, viene siempre pues la historia clínica completa, ¿no? Tener en cuenta siempre los antecedentes del paciente. Tenemos como antecedentes en general problemas propios del feto, ¿no? Probablemente si son niños prematuros, ¿no?, vamos a encontrar una mayor tasa de incidencia de criptorquidias o testículo no descendido, pacientes con bajo peso al nacimiento, ¿no?, con menos de 2.500 de peso, y en caso de la madre, tener en cuenta también que si ha ocurrido diabetes mellitus en el paciente o diabetes gestacional, son pacientes que están propensos a tener este problema de criptorquidia en el recién nacido. Pacientes fumadores, estos datos son estadísticos, quiere decir que no hay una relación de investigación científica fisiológica sobre la relación entre consumo de tabaco, alcohol versus criptorquidia, pero hay estudios estadísticos que demuestran una mayor incidencia de que en madres fumadoras o madres bebedoras se ha encontrado este tema de criptorquidia en estos pacientes, ¿no? Inclusive con el incremento del uso de la cafeína, que también es importante tener en cuenta. Pero recuerden, como relación estadística, más no como una relación fisiopatológica per se. Existen también algunos elementos ambientales, químicos, hablan de algunos herbicidas, ¿no?, algunos pesticidas que tienen relación con este tema, porque se supone que altera a nivel genético, ¿no? Hay elecciones genéticas, algunos genes que se pueden ver alterados en el desarrollo de este exceso testicular, que es importante, ¿no?
Algunos problemas también genéticos hablan de síndrome de Down, que también tendría relación con cierto grado de criptorquídea en estos pacientes, ¿no? Es importante, si bien es cierto, cuando uno examina al paciente como parte del diagnóstico, preguntar a la madre, porque ocurre, y nos ha pasado, y me ha pasado a mí y a muchos colegas probablemente, examinamos y no hay testículo, no se encuentra el testículo, se esconde, se mete a nivel de la anillo inguinal y se pierde. Preguntar a la madre es importante, porque la mamá es la que más sabe en estos casos. Usted cuando baña a su niño, cambia al niño el pañal, ¿ha visto el testículo? ¿Lo ha palpado? Entonces la mamá nos ayuda bastante. Sí, doctor, sí lo he visto. A veces baja, a veces lo veo, pero a veces que no está. Es importante esa pregunta, porque a veces van al médico pediatra, quien hace el chequeo clínico de rutina, como parte del protocolo de control del niño sano, y a veces no hay. Y es frecuente que no haya, y eso pasa, y no es que sea un mal diagnóstico ni un mal examen clínico, sino que eso ocurre. Entonces, la mamá ayuda mucho. Entonces, estos pacientes que tienen esta variante es lo que conocemos como testículo retráctil. Algunos lo llaman testículo en ascensor, ¿no? Si revisamos la literatura, vamos a encontrar que probablemente la definición entre testículo retráctil y en ascensor puede ser diferente, pero en general se considera testículo retráctil aquel testículo que probablemente al momento del examen no está presente, pero que en momento de relajo del paciente puede descender a la bolsa escrotal. Aprovechando, recordemos que el escroto, el dartos, la bolsa escrotal, tiene una función importante. No es que el testículo siempre esté en la zona escrotal baja, puede ascender y pegarse a la zona inguinal. ¿Por qué? Porque el escroto tiene dos funciones, ¿no? La relajación del escroto va a producir, en caso de aumento de temperatura, aquellos pacientes que están con fiebre, van a notar ustedes que el testículo cae. En época de frío o miedo, el testículo asciende. Esto es el famoso reflejo cremasteriano, que es importante para evitar que el testículo tenga una temperatura muy alta que pueda alterar las células que producen las espermatogonias. La exploración física, ¿no? Generalmente ya una vez que estamos con el paciente, hemos hablado con la mamá, antecedentes, nos llegan los pacientes, la mejor posición para examinar al paciente es con las piernas flexionadas en supino. Es la mejor posición que uno tiene para ver estos testículos. Y si no se puede palpar en esta posición, generalmente lo más adecuado es ponerlo un poco en cuclillas, un poco sentadito, y ahí casi no hay pierde. A esto, ¿qué hacemos? Nosotros en el servicio, como urólogos pediatras, tenemos una forma de examinar a veces cuando no hay testículo, ni en supino, ni cuclilla, nada, con la mano enjabonada. La mano enjabonada la deslizamos por toda la zona inguinal y el testículo se va a sentir en el camino. Ese examen, esa forma de examinar no tiene pierde. Siempre cuando uno, la mano enjabonada, a través de la zona inguinal, desde el anillo inguinal interno profundo hasta la zona superficial, la mano la pasas al ras, vas a sentir una protuberancia que es el testículo que está en el anillo inguinal. Sobre todo esto es muy importante en niños que tienen sobrepeso. Recordemos que la tasa de sobrepeso de pacientes pues, en el país se ha incrementado y más aún con la pandemia, ¿no? Vemos en la consulta niños que han subido de peso bastantes, ¿no? Entonces, estos niños, muchos de ellos en la consulta de pediatría llegan pues como si fueran testículos no palpables y probablemente no es más que solamente el examen que es un poco difícil, más aún el niño que a veces es muy inquieto, tiene cosquillas, uno se tiene que examinar, entonces se hace difícil el examen clínico, ¿no? Entonces, en estos pacientes se aplica mucho eso de la maniobra de la mano que esté un poco enjabonada para poder examinar al paciente. Y las manos templadas, es importante, como primera parte, es que las manos estén pues de alguna forma tibias, ¿no? Para poder examinarse las manos que estén tibias, no muy frías, pero cuando está muy frío, el niño que primero que se corre, se te escapa el niño ahí, y segundo que se ríe o llora de dolor, miedo, entonces tener ese sentido, las manos un poco calientes, tibiecitas, ¿no? Para examinarlo.
Ya sobre eso, lo que les comentaba, ¿no? Si a pesar de todo eso no palpamos el testículo, cumplimos todas esas normas que estamos teniendo en cuenta, bueno, hacemos lo que corresponde hacer, lo que es la mano enjabonada, ¿no? Que es un método que está pues descrito en los libros de urología pediátrica y como método diagnóstico, porque es importante esa maniobra, porque vamos a poder diferenciar si realmente es un testículo palpable versus no palpable, porque vamos a ver más adelante que es muy importante para el urólogo pediatra determinar si es no palpable o palpable, porque de acuerdo a esa condición vamos a definir en el paciente qué tratamiento es el más adecuado para ese paciente. Bueno, generalmente cuando viene el niño, pues vamos a ver esta imagen, ¿no? Un testículo que se encuentra en la zona normal, un lado, y la bolsa escrotal que está lateralizada, vemos que está vacía, ¿no? No se ve la forma generalmente. Ahora, en este caso particular, en este niño, este es un testículo que está aumentado de tamaño. Nosotros consideramos dos situaciones. Si el testículo está normal, es casi probable que el testículo esté en el camino, en la zona inguinal o intraabdominal. Si el testículo está hipertrófico, si el testículo está grande, no es un buen indicio, ¿no? Ya se considera que el testículo contralateral, ¿no?, esté probablemente hipotrófico y atrófico, y se da. Ya la mamá casi siempre la advertimos, ¿no? Testículo grande o hipertrófico casi siempre indica que el testículo contralateral está pequeño, ¿no? Y eso no es un buen pronóstico en el caso del testículo que está pues escondido y que requiere cirugía, ¿no? Para el paciente. Tenemos que examinar siempre, como en la imagen anterior, primero vemos el testículo sano. Lo examinamos, lo tocamos, vemos el tamaño, la forma, todo lo que podemos evaluar. Luego pasamos a examinar la zona inguinal vacía, donde no hay el testículo de la bolsa escrotal. Igual también, si se palpa, ver el tamaño ya, porque al examinar al paciente podemos también determinar que aparentemente la bolsa escrotal esté vacía, pero podemos encontrar en la bolsa escrotal un testículo pequeñito, que ya nos da una idea de que ese testículo tal vez esté atrófico probablemente, ¿no? Ya se habla con la mamá, la está explicando. Pero tener en cuenta también algo muy importante, que a veces uno palpa un testículo, entre comillas, pequeñito en la zona escrotal vacía, y podemos pensar que es un testículo atrófico y no es así. Lo que puede pasar es que sea un gobernáculo testis, que llega de esa forma a la zona escrotal y el testículo está escondido en cavidad abdominal. Tener en cuenta muy importante ese detalle, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también lo que se refiere a los testículos que son bilaterales. Cuando tenemos pacientes que nos llegan referidos, ¿no?, a la consulta, que son testículos que no hay testículos en bolsa escrotal, no tiene bolsa escrotal plana, y inclusive a veces no los palpamos en la zona inguinal, tener mucho cuidado con estos pacientes. Si bien es cierto, la criptorquidia puede ser un hecho independiente, un hecho aislado como patología, pero también puede ser parte de una patología más compleja, ¿no?, de estos pacientitos. En estos pacientes que no encontramos testículos bilaterales, este paciente que aparentemente puede ser hombre a simple vista, resulta que a veces no son tal cual. Entonces, estos pacientes necesariamente en criptorquidia bilateral necesitamos hacerles estudios hormonales, de todas maneras, cariotipo, gonadotrofinas, LH y FSH. Tenemos que demostrar y estar seguros que estos testículos están en la zona inguinal. Tiene que ser evaluado de todas maneras por el médico endocrinólogo pediatra, que nos ayudan bastante en determinar patologías en las cuales la parte hormonal es muy importante. Esto lo aplicamos en criptorquidias bilaterales. Y más aún, si tenemos criptorquidia bilateral y una patología que se llama hipospadias, entonces en estos pacientes con más razón, la asociación criptorquidia y hipospadia nos obliga en un 100% a hacerle estudios de descarte, de patología
endocrinológica, porque en estos pacientes sí ha ocurrido y es frecuente que pueden llegar al hospital como si fueran niños varones y no son tal cual. Son a veces hiperplasias suprarenal congénita que pueden disimular un falo y solamente ser un paciente que tenga un clítoris grande, una megalo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo como parte del diagnóstico de estos pacientitos. Ahora, les comentaba sobre el estudio de ecografías. ¿Cuán útil es la ecografía? ¿No? O la resonancia, que casi siempre les gusta pedir, porque a veces tenemos pacientes que llegan con ecografía, tomografía y resonancia, que les piden así, como parte del descarte, sobre todo cuando son testículos no palpables. ¿Cuán importante es? La ecografía en sí, como parte del protocolo americano, no lo sugiere como parte de uso, no es. En el Perú, nuestro protocolo del Hospital del Niño, como consenso de urólogos del hospital, sí se decidió hacer ecografía, ¿no? Porque de todas maneras, en primer lugar, que es de fácil acceso. Segundo, que no tiene mayor problema sobre el paciente. Y tercero, que de alguna forma el paciente peruano es muy imagen-dependiente, le gusta la ecografía, ¿no? Que es importante obviamente, pero en estos casos particulares de testículos o criptorquía no descendida, la utilidad es muy limitada porque nos puede dar falsas esperanzas, es decir, el testículo está en canal inguinal y uno examina y no hay testículo y la familia pues dice, doctor, pero la ecografía dice que sí está y no es. A veces un ganglio, otras imágenes que no son testículos. O a diferencia igual, la ecografía que le hacemos al paciente, a veces tiene el testículo en la base escrotal, o perdón, en el canal inguinal, y el ecografista dice que no hay testículo. O sea, eso también es frecuente, ¿no? Entonces, ¿por qué se le pide al paciente ecografía? Si nos confunde, porque hemos tenido pacientes que como parte de su control ecográfico, hemos encontrado que por ahí unos cuantos, pero más que pocos pacientes, se ha encontrado patología tumoral intratesticular. Es raro, pero ustedes se imaginan operar un paciente que, entre comillas, en forma externa, no tiene nada de examen clínico, ¿no? Y en el momento de operarlo se fija el testículo y pasado un periodo de tiempo desarrolla un cáncer. Entonces, ante esos eventos que han ocurrido, hacemos la ecografía como parte preventiva, y segundo, que no estamos seguros de que el testículo esté completamente sano para poder bajarlo. Pero no es un protocolo, no quiere decir que todo paciente que requiere cirugía tiene que hacerse ecografía, no es protocolo americano. En el hospital, como digo, sí hacemos ecografías. Resonancias. La tomografía per se a veces no es tan útil de repente como uno puede pensar en esta patología de criptorquidia. No ayuda mucho, no es fácil de determinar un testículo en canal inguinal y es mejor dimensionarlo, ¿no? A pesar que viene con esto. Resonancia, es más difícil acceder a la resonancia y la que tiene cierto valor relativo es la angioresonancia. La angioresonancia sí nos podría determinar de alguna forma la ubicación del testículo, exactamente dónde está. Dicen que hasta un 98% tiene de seguridad de hallazgo, pero la angioresonancia, que no es tan fácil de hacerla o de conseguirla, segundo, ¿no? Y la laparoscopía. La laparoscopía es el gol estándar para el diagnóstico, ¿no? Porque esta sí nos va a poder determinar la ubicación exacta del testículo. Dos cosas pueden pasar cuando uno hace la laparoscopía. Le llamamos laparoscopía diagnóstica y terapéutica porque aprovechamos ese momento de diagnosticar y tratar. ¿Cómo así? Miramos en cavidad abdominal, entramos con la cámara por el ombligo y miramos. Y si el testículo no es palpable, la mayoría, a Dios gracias, el testículo está cerca al anillo inguinal, profundo, en la parte interna. Entonces no es tan complicado el descenderlo, porque no faltaba mucho para que llegue. Lo segundo, que es la parte más triste, que vemos la laparoscopía y vemos que los vasos espermáticos y el deferente ingresan al anillo, pero no hay abajo. Uy, entonces probablemente ese testículo ya se atrofió y lo único que queda es explorar ya por vía inguinal. Hacemos una conversión a cirugía inguinal porque probablemente ese testículo está atrófico o fue evanescente o hay una agenesia, porque siempre se va a encontrar el conducto deferente y los vasos, que son los que
uno ubica en la laparoscopía. Entonces la laparoscopía se ha convertido pues en estos pacientes con testículos no palpables, el método gold estándar para tratar de forma más correcta esta patología. ¿Cuáles son las complicaciones de no operar al paciente? O sea, ¿por qué yo debo a ese paciente tratarlo? ¿Por qué? Porque estos pacientes, si no se tratan en el tiempo y pasado generalmente cierta edad, hablan de un año, otros 2 años, en promedio año y medio, estos pacientes a la larga pueden tener problemas de infertilidad. Un grupo de pacientes puede desarrollar también cáncer testicular. Se menciona de 3.5 veces sobre la población general con criptorquidia tiene el riesgo de desarrollar un cáncer testicular. La hernia inguinal no es una complicación, sino la hernia inguinal en general está asociada muchas veces en un 85% de pacientes a la criptorquidia. Inclusive, ya prácticamente como protocolo, cuando operamos criptorquidias, casi siempre tratamos la hernia inguinal que acompaña al testículo no descendido. E inclusive, esta hernia es la que atrapa el testículo e impide su descenso de forma adecuada. Entonces, el tratamiento de la hernia inguinal facilita que el testículo descienda adecuadamente a la bolsa escrotal. Otra complicación en el tiempo es la hipotrofia. Recordemos que la temperatura en la que está el escroto es 1 grado menor que el cuerpo humano. En la zona inguinal hablan de 36 grados, en el escroto 36.5 inguinal. Entonces, estos testículos al estar sometidos a mayor temperatura y al haber una reacción de anticuerpos, pasan a ser testículos hipotróficos en el tiempo. A mayor tiempo, estos testículos se van atrofiando, ¿no? Es una complicación. A mayor edad, mayor atrofia. Regresión de torsión testicular. Estos pacientes con criptorquidia tienen cierto grado de incidencia mayor que la población de pacientes, entre comillas, normales, que tienen testículos normales, de torsión testicular. Son las torsiones que llegan a la emergencia como si fuera una hernia complicada, como una hernia encarcerada. Son de niños que palpan en la zona inguinal una tumoración y muchos pues creen que es una hernia y se confunden como tal. Entonces es una torsión testicular no inguinal que se puede presentar. Y obviamente pues a los niños que son ya más grandecitos pues y los papás sobre todo pues genera una angustia ver que es un niño, porque ellos ahora todo el mundo lee, todo el mundo revisa, está en internet, que su niño potencialmente puede hacer un problema de infertilidad si no se cura a tiempo, ¿no? Si no hay una edad de corte. Entonces, y la edad de corte de cirugía es importante porque la edad está demostrada que los testículos que no ha descendido al 6º mes, probablemente ese testículo ya no va a descender. Ya tenemos un punto de corte. Ese punto de corte de darle chance para que el testículo baje son 6 meses. Inclusive hay estudios que hablan de 3 meses de echarle chance al paciente para que pueda descender el testículo. Entonces, pero si al 6º mes no ha descendido, no quiere decir que ahí ya a partir de esa edad ya comienza el daño testicular. El daño testicular comienza a partir del año. Entonces, la cirugía debería programarse en un paciente de preferencia antes del año. Ideal, se tiene en cuenta de 6 meses a 1 año, tanto para evitar complicaciones y desde el punto de vista quirúrgico es mucho más fácil operar a un niño de 6 meses a 1 año. El punto, entre comillas, que no genera problema en el futuro es año y medio. Hasta el año y medio se puede esperar que ese paciente pueda operarse. No porque no tenga descenso, porque el descenso, ya les dije, no va a ocurrir probablemente pasados 6 meses. Ya no va a ocurrir. Lo que evitamos es de repente que el paciente pues se pueda programar a esa edad como esperando, porque también está demostrado que hasta el año de edad todavía no existe ninguna alteración a nivel celular en los testículos que están altos, ¿no? O criptorquídicos. Entonces, tratamiento, ¿a qué edad debe ser? Pasado el primer año es poco frecuente, realmente esto ya 6 meses. Ya el primer año es como un punto ya como para darle el chance último, que el papá a veces quiere esperar un poco más, tratar de hablar con la familia, ¿no? Con ellos en etapa de conocer al paciente, dialogar con ellos, darle chance, por llamarlo así. Hacerlo de preferencia después de los 6 meses. Antes no está indicado en estos pacientes.
de preferencia, les decía, de 6 meses a 1 año. Es el tiempo adecuado como para poder definir el tema de tratamiento en estos pacientitos. Aquellos pacientes que tienen un testículo a nivel inguinal, es tratamiento quirúrgico, pero con una incisión inguinal, como si fuera una hernia, a cielo abierto, sencilla, cirugía de 40 minutos. No requiere hacer cirugía laparoscópica, porque siempre los papás vienen, ¿no? ¿Y le va a hacer laparoscopía? Se podría hacer, sí se puede, la laparoscopía se hace todo, pero hay que ver el costo-beneficio. La laparoscopía va a implicar probablemente un día de internamiento. Segundo, va a tener 3 incisiones de trócares, uno que va a ser probablemente el umbilical de 5 milímetros, uno de 10 milímetros y otro de 5 milímetros, 3 trócares, ¿no? Que sí se hacen en aquellos pacientes que son palpables. Entonces, en estos pacientes que son palpables, no palpables, perdón, sí está indicado el uso de trócares porque amerita el manejo del testículo intraabdominal y es lo que se debe hacer. Inclusive aquellos testículos que son inguinal alto, que está cerca de la línea inguinal, es recomendable hacer la laparoscopía porque se tiene mejor cantidad de cordón para que llegue fácilmente al escroto. Pero si es un testículo que se parte en el inguinal medio, no es recomendable porque es más riesgo y el beneficio a largo tiempo probablemente sea el mismo, ¿no? Con la diferencia de que estuvo sometido el paciente a más riesgo cuando se hizo la laparoscopía terapéutica, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos generales? Recuerden que la criptorquidia en general, ¿no? Creo que no les comenté, tratamiento hormonal está contraindicado. Entonces, no existe tratamiento médico para esta patología, porque llegan pacientes todavía aún, 2020, que quieren tratamiento hormonal porque han sido derivados de clínicas o hospitales donde vienen para aplicación de hormonas, que ya no se usa. Segundo, los testículos retráctiles tampoco operamos, aquellos que les comentaba que suben y bajan. ¿Cuándo se opera un testículo retráctil? Cuando el testículo, en el control del tiempo, uno observa que el tamaño no va desarrollando adecuadamente bien. Segundo, que de repente tenga dolor recurrente, intermitente, ¿no? De ese paciente que puede ser que tenga un testículo de torsión, le llamamos. El testículo de torsión es aquel testículo que quiere torcerse, ¿no? Que quiere torcerse. Es un preámbulo a la torsión testicular. O que de repente en la ecografía que hacemos al paciente aparecen lo que son las microlitiasis. De repente, un testículo retráctil vino el año, no tenía nada. 2 años no tenía nada. 3, comienzan a aparecer lesiones, puntitos blancos en el testículo, que se llaman microcalcificaciones. Un 4 control, aparecen más puntos blanquitos, más se llena. Uy, eso no está bien. Porque hay un estudio que habla que las microcalcificaciones tienen relación con neoplasia testicular. Es por eso que en estos pacientes es muy importante el monitoreo y la posibilidad de que ese testículo retráctil pueda operarse. Pero en líneas generales, los testículos retráctiles no se operan. Solamente operamos los testículos no descendidos o llamados criptorquidias verdaderas. Los riesgos que puede tener una cirugía en general, como cualquier cirugía, son hemorragias, que pueden, obviamente, controladas porque por ahí hay negocios importantes, una infección que se puede agregar, porque recuerden que operamos un niño de 1 añito, usa pañal, entonces a veces se contamina con heces la zona de herida operatoria y puede ocurrir una infección, pero son, las que hemos visto en el hospital son de manejo adecuado, no son tan complicadas y son casi siempre leves, ¿no? Riesgos inherentes a la anestesia general, ¿no? Embolia gaseosa como parte, una lesión de vísceras, sobre todo cuando hacemos criptorquidias laparoscópicas. Recuerda, al entrar ahí, entramos, manejamos el testículo que está cerca de la vena cava, al intestino, entonces hay que tener cuidado a esa parte que es cuestión técnica nada más, ¿no? Y una hernia secundaria que podría pasar desapercibida después de la cirugía y presentarse una hernia como tal. Ahora, riesgos específicos de la cirugía en sí, bueno, pues cuando uno opera, por más que sea sencilla la cirugía de la criptorquidia, tener mucho cuidado pues con el que es el canal inguinal. El canal inguinal tiene elementos del testículo, el cordón espermático, vasos, venas, arterias, linfáticos. Entonces, si uno lesiona vasos, probablemente ese paciente, pasado un tiempo, acabe en atrofia testicular por lesión vascular. O sea, uno al hacer la cirugía ha desvascularizado el testículo, ¿no?
Otro que también va a pasar desapercibido a veces es lesión del conducto deferente. A estos pacientes a veces al liberar el testículo de sus adherencias, a veces puede haber lesión de estos deferentes, ¿no? Hay mucho cuidado. Es una cirugía, si bien es cierta, sencilla, rápida, pero con mucha delicadeza para poder avanzar y liberar el testículo de su inserción anómala, ¿no? Como les comentaba, lesión de vasos gonadales y por necrosis testicular. A veces no alcanza el testículo, avanzamos, llegamos a una parte y no avanza más, no hay un cordón espermático que nos permita llegar a la zona escrotal adecuada. ¿Qué hacemos? Dejamos el testículo ahí y entramos en un segundo tiempo. Les comentaba que los testículos que no han bajado y que está en canal inguinal es una cirugía inguinal, una incisión inguinal. Entramos por ahí y ocurre que no se puede llegar, no se puede, no avanzamos un poquito y la siguiente y entramos por vía laparoscópica para tratar de liberar en la parte de arriba todo lo que corresponde al cordón espermático y la vena espermática para que llegue el testículo adecuadamente, ¿no? Orquiectomía, a veces el testículo está muy pequeñito, ya el papá se le ha conversado previamente, ya firmó su consentimiento informado, se le explica que hay un riesgo siempre, si el testículo está grande de un lado, otro puede estar pequeño, entramos, dicho y hecho, es pequeñito, ¿no? Es muy chiquito. Consideramos que muy pequeñito es menos del 50% del testículo contralateral, ¿no? Entonces, ellos sí se da orquiectomía y pasa a patología para estudio de ese testículo, ¿no? Y lo otro, pues que entramos, y a pesar que entramos, como les comentaba, entramos por la laparoscópica, revisamos, no hay testículo, abrimos abajo, no hay testículo y no hay. Entonces, en ese caso sí, pues llamamos testículos evanescentes. Ocurrió por ahí un paciente que viene de provincia, llegó a Lima, hasta inclusive con patología, que decían pues que han entrado a cirugía, vía laparoscópica inclusive, y llegaron y no había testículo, y llegó como testículo evanescente. Bueno, vine al control, porque el paciente en un control que le hicieron en otro sitio, X lugar, por un problema de infección urinaria le piden una tomografía, no sé por qué, le piden tomografía y encuentran el testículo en la zona a nivel del psoas, que estaba el testículo ahí, que lo que habían sacado no era testículo, inclusive tenía patología, estudio de AP, y no era. Bueno, entramos a sala ya para hacer la orquiectomía, que estaba bien alto el testículo, y recién ahí se observó que era el testículo que estaba pues obviamente atrófico en la zona del psoas, ¿no? Eso puede pasar, son complicaciones que ocurren, ¿no? Por eso, a pesar de que la patología de la criptorquía es muy frecuente, es algo sencillo, como en todo, mucho cuidado para poder tratar. Y en el Hospital del Niño, pues los médicos que están en el hospital ya tienen experiencia, como les decía. ¿Por qué? Porque es una patología bastante frecuente que llega al hospital como parte de nuestra rutina diaria, ¿no? Y bueno, siempre pues pongo esto porque como cirujanos siempre estamos expuestos, ¿no?, a la crítica de los pacientes, inclusive de los mismos colegas, ¿no? Pero la labor del cirujano es así. No siempre nuestras cirugías son lo que uno quiere, lo mejor que uno desea. Lamentablemente hay situaciones en las cuales a veces uno no puede hacer mucho, pero siempre vamos con la buena fe de hacer lo mejor que podamos y lo mejor que sabemos. Gracias, doctor. Una pregunta si hubiera por ahí. Sí, muchas gracias, estimado doctor Avendaño. Tenemos varias preguntas en el chat, ¿no? Le voy a ir formulando la primera, ¿no? Nos dicen, ¿a qué edad tendría que ser operado una vez que se confirmó la criptorquidia? Y también relacionada a esta, la segunda dice, ¿cuál es el pronóstico para un niño de 5 años al que recién le hayan diagnosticado de criptorquidia? La edad ideal para el manejo quirúrgico, recalcándole que no existe ya un manejo hormonal, tener en cuenta mucho esto, a pesar que todavía hay colegas que indican hormonas, tener en cuenta, por favor, este tema muy importante. No lo digo yo, eso es un consenso a nivel internacional. La edad ideal es de 6 meses a año y medio. Es la edad ideal para operar al paciente. Ahora, en el niño de 5 años, habría que precisar bien si realmente es criptorquidia o simplemente sea un testículo retráctil. Si fuera una criptorquidia verdadera, igual lo operamos. Si bien es cierto, ya salió del rango de la edad ideal. Ideal quiere decir que no hay todavía daño testicular. Pasado el año y medio, a más edad,
va a haber mayor daño testicular, teniendo como punto de corte en el Perú 12 años. Si tenemos pacientes que tienen un testículo normal, sano, en una posición en el lado izquierdo, por decir, y el lado contralateral está normal, pero criptorquídico, es mejor sacarlo. Ahora, si tenemos dos testículos de ambos lados que están criptorquídicos, bueno, hablar con la familia, explicarle el riesgo que implica bajar un testículo los dos, porque vienen, nos han llegado, ahora menos que antes, menos mal, pero llegan niños de 15 años con criptorquidia bilateral, ecografía de testículo normal, buen tamaño, todo, pero es altamente malignizable. Bueno, pero también recordemos que tiene el testículo una función hormonal, no podemos sacarlo. Bueno, sacamos uno, probablemente, y uno como que quede para la parte hormonal y que desarrolle adecuadamente en el tiempo que le queda con el control muy estricto, ¿no?, del tema. Eso es tema de discusión en urólogos. ¿Qué hacer con estos pacientes? ¿Bajar el testículo o no bajarlo, no? Pero hay muchos que optamos por bajar el testículo con el chequeo constante, estricto del paciente, ¿no? Hasta la adultez inclusive. Qué difícil decisión, doctor. Una tercera pregunta, doctor. Tenemos que ir con posterior a la cirugía, ¿no? Luego de la cirugía, ¿cada cuánto tiempo se recomienda el seguimiento y la evaluación de controles, ¿no? ¿Cómo hace el urólogo esa actividad? Claro, se opera el día 0 y el control al día 1 de la operación, primer control y control postoperatorio inmediato, y de ahí control la semana, al día 7. Y de ahí control al mes, generalmente, y después 3 meses, 6 meses y al año, ¿no? Básicamente examen clínico, y si por ahí de repente una ecografía que hizo el paciente aparecen pequeños puntos blanquitos, igual el control es siempre semestral, cada 6 meses para ir viendo el desarrollo del testículo, ¿no? Una pregunta de criptorquía unilateral, doctor. Nos dice, la criptorquía unilateral, ¿cuánto más puede retardar el manejo? Considerando que muchas madres son renuentes a procedimientos quirúrgicos en lactantes. Claro, la criptorquidia unilateral, tanto como la bilateral, es igual el tiempo de espera. O sea, recordemos que la criptorquidia unilateral no es que solamente se afecte el lado afectado, sino afecta a ambos lados. El cuerpo comienza a producir anticuerpos contra el testículo que está fuera de zona, y los anticuerpos afectan a ambos lados. O sea, no es que yo tenga un testículo que está alto y por ende yo creo que el que está normal me va a servir en un futuro para yo poder reproducir. No. El testículo no descendido unilateral es tan importante descenderlo como el bilateral. Y definitivamente hay mamás que sí, ¿verdad?, son renuentes a la cirugía, para explicarles bien que el problema no va a ser ahora, porque el niño igual gana peso, crece, juega, se desarrolla. El tema es para el futuro. Cuando él ya decida ser padre de familia, no va a poder, porque va a tener probablemente una mala calidad de líquido seminal o simplemente no va a eyacular nada, ¿no? Tenemos una pregunta sobre testículo en ascensor, doctor. ¿Hasta qué edad es normal tener el testículo en ascensor? ¿Y qué podemos indicarle a los padres para ayudar a sus hijos? La mayoría de testículos en ascensor se supone que a los 5 años un 90% ya se ha acomodado. Si hasta los 5 años el testículo en ascensor en un control clínico tiene buen tamaño, no da mayor sintomatología, ha crecido a la parte de otro lado, se puede esperar hasta los 10 años tranquilamente. Igual, llega a los 10 años, el niño se le examina al niño a esa edad y también se observa que no hay ningún tipo de alteración, no hay problema con el tamaño. Recordemos que ya viene la pubertad, y en la pubertad el testículo va a crecer y probablemente se vaya a quedar ahí. Pero el control es mínimo cada año. O sea, quiere decir, si de repente lo hago el control a los 5 años y observo que un testículo no está adecuadamente creciendo, entonces yo no puedo esperar más, se opera. Pero ese es el menor porcentaje de pacientes. La mayoría de niños en el tiempo, inclusive hasta los 10 años, se puede acomodar. Es más, hay pacientes jóvenes que tienen esta patología hasta cierta edad de la juventud.
¿no? 20 años, 30 años, inclusive el padre viene, doctor, yo tengo esto, ¿no? Me dice, no, se me sube el testículo hasta ahora. Ah, bueno, ellos son así, no, porque tienen familia, tienen hijos, no hay ningún problema. ¿Cuándo operamos? Inclusive jóvenes, adultos, cuando de repente, pues, en su vida personal, íntima, sexual, tienen problemas porque el testículo se les sube, les duele. Entonces, eso operamos. Cuando hay algo asociado al testículo en ascensor, que da problemas. Si no, generalmente estos testículos no tocamos para nada. Ah, muy bien, doctor. Tenemos una pregunta más, doctor. Creo que esta es la última, ¿no? Que tiene que ver con la cirugía también, ¿no? ¿Qué estudios se realizan para el seguimiento posterior a la cirugía? Y si se podría dar tratamiento hormonal posterior a la cirugía. Igual también existen colegas que también, o antes inclusive en el niño era parte, era lo que hacíamos, ¿no? Ustedes saben que la verdad de hoy día es mentira mañana. Se empleaba las hormonas como parte de un protocolo que es lo que se hacía. Pacientes que operábamos con criptorquidia y quedaba el testículo alto, no llegaba tan fácilmente, se usaba hormona y la hormona ayuda a bajar el testículo. Entonces, eso ya no hacemos ya. Si el testículo queda alto, bueno, quedó alto, por más que uno lo operó, liberó, hizo todo, quedó alto, y se da chance para una segunda cirugía, ¿no? El uso de hormonas ya no está indicado ni prequirúrgico ni postquirúrgico, ¿no? Porque el tratamiento acá siempre es quirúrgico nada más. Y el examen, el chequeo es netamente médico, ¿no? Acá es donde el médico tiene el médico urologo pediatra, y tiene mucho papel importante, e inclusive encima sobre exámenes que se le pueda pedir. Hay estudios hormonales que se le pueden pedir al paciente, pero igual también muy limitados. ¿Por qué? Porque si uno quiere saber una respuesta hormonal del paciente, hay que hacerle un test de estimulación, se llama test de estimulación con HCG, que lo hace endocrinología, pero que tiene pautas muy puntuales para pedirlas, no se pide a todo el mundo, ¿no? Doctor, tenemos una pregunta a nivel de primer nivel y segundo nivel de atención, ¿no? Donde a veces no tenemos urólogo, solo el médico tratante que puede detectar el testículo en retráctil o el testículo en región inguinal, ¿no? ¿Cómo podrían hacer ellos la conexión a través de teleinterconsulta con usted para poder apoyarlos y asesorarlos a distancia, ¿no? ¿Qué sugerencias les daría en la evaluación y en la identificación y el seguimiento? Siempre en estos pacientes, y creo que en toda patología pediátrica, los médicos pediatras pues son muy importantes en el diagnóstico de cualquier patología, que es de primera línea, muy importantes, porque muchos pacientes que llegan al hospital o a urología pues son pacientes que son derivados del médico pediatra. El médico pediatra es el que indica al paciente prácticamente cuándo tiene que irse al médico urólogo para poder operarse, o cuándo tiene que ya llegar al médico endocrinólogo, ¿no? El médico pediatra sabe, ¿no? Que ese testículo puede esperar un tiempo, ¿no? Y a veces no referirlo tan pronto, porque ocurre también que a veces, tal vez donde no haya médico pediatra, no haya neonatólogo, el niño ni bien nace y llega al hospital del niño pues con 20 días de vida, ¿no? Entonces exponen al niño, ahora mucho más todavía, exponen al niño al hospital. Cuando llega el niño de 20 días en el hospital, pues como comentamos, no vamos a hacer nada, por más que no tenga ningún testículo, no se palpe nada, no vamos a hacer mayor cosa, vamos a esperar que el propio cuerpo desarrolle y el testículo pueda descender en el paso del tiempo, pero tampoco al extremo, porque también nos llegan niños que son más de 5 años que lo refieren tardíamente, o sea, no extremos, ni referirlo tardíamente ni tan precozmente. Un punto bueno de referencia sería 1 año. ¿Por qué? Porque llega al hospital del niño con el CIS. Sabemos que el hospital tiene una gran cantidad de pacientes. Tal vez no va a ser que llegue hoy día y se opere mañana. Probablemente llegue el niño, pase un control por pediatría, lo evalúen, vean que todo esté bien, se pide el preoperatorio, hay una programación. Entonces todo el tiempo puede que demore pues 1 mes, de repente tal vez, ¿no? De preparación del paciente para SAL. Entonces, el año de edad es un buen punto de corte como para definir ya si ese paciente se va a operar o no se va a operar, ¿no? Excelente, doctor. Muchas gracias por haber compartido su tiempo y su valioso conocimiento con cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez alguna conclusión de su tema que pueda compartir con nuestros seguidores, algunas palabras finales, lo invitamos a que usted pueda expresarse, por favor.
Claro, gracias a usted, doctor, por habernos invitado. Y segundo, nuevamente recalcar, nuestra piedra angular en el diagnóstico de patologías múltiples, inclusive el campo urológico, son ustedes los pediatras. Pues ustedes son los que realmente definen el paciente que va a entrar a cirugía o no. Ustedes son los que determinan la edad de manejo del paciente, ¿no? Y es muy importante estar, yo sé que ustedes ven tantas patologías de todas las áreas, quirúrgicas, no quirúrgicas, urología, otorrino, trauma, usted ve un montón de cosas que a veces, si no fuera así, pues ustedes son el filtro muy importante, ¿no? Para que la gente no se estrese, no se preocupe, calmar al paciente, la familia, y solamente pues que al hospital lleguen aquellos pacientes que realmente requieren cirugía y que en el hospital del niño pues tenganlo por seguro que los médicos que estamos en urología estamos capacitados para tratar estos problemas sin ningún problemita. Todo bien. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos nuestros amigos, seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Les agradecemos su siempre constancia con nosotros, ¿no? Y siempre el interés que tienen de seguirnos en cada una de nuestras actividades en telecapacitación, ¿no? Les agradecemos a todos ellos, ¿no? Y nos despedimos y que tengan una muy buena tarde todos. Muchas gracias. Gracias, doctor.